Buenos días, que Dios me lo bendiga en este día, en esta tarde. Para nosotros es de sumo gozo y mucha alegría el poder traer la palabra del Señor y poder compartir un mensaje que espero y sé que va a ser de edificación para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, y para todos los que se tengan bien añadirse a ver este video. El mensaje que hoy queremos traer lo encontramos en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 27, y dice de la siguiente manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El título de este mensaje lo hemos llamado Principios y beneficios de la obediencia. Repito, principios y beneficios de la obediencia. A manera de introducción, tenemos que, para ubicarnos en el pasaje, tenemos que remontarnos a lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Jesús se había apartado con sus discípulos, con sus seguidores, en lo que conocemos hoy como el primer retiro cristiano que registra la Biblia. En ese lugar, en ese monte, Jesús había iniciado o había dado enseñanzas a sus discípulos. Enseñanzas y principios que iban a guiar la conducta y el actuar de lo que iba a ser el cristianismo. Principios del reino, principios tales como la obediencia, principios tales como la oración, principios tales como el perdón, inclusive hacia los enemigos, principios que iban a quedar impregnados en el corazón y que iban a revolucionar hasta ese momento lo que era conocido por la ley judaica. Y es de esta manera en la cual llegamos al pasaje en el cual Jesús se encuentra ahora, ¿verdad?, con sus discípulos, desciende de ese monte. Y habiéndose referido a todo lo que les había enseñado, les dice de la siguiente manera: cualquiera pues que oye estas palabras, pero ahora al oír añade una acción que es de la cual hoy vamos a estar hablando. Y dice, y las hace, o podríamos decir también, y las obedece. Amén. Entonces, lo que Jesús está introduciendo dentro de la doctrina que había impartido, la necesidad de escuchar, de oír, pero también la necesidad de hacer y obedecer. Es así como vamos a llegar a iniciar nuestro estudio, nuestra enseñanza. Para ello vamos a ver primero los principios o algunos principios que nos marca la obediencia a Dios. El primer principio que vamos a ver es que a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo hoy somos justificados. Romanos 5:19 dice de la siguiente manera: así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es importante entender o recordar que es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy tenemos acceso, ¿verdad?, a lo que conocemos como la justificación. Es a través de la obediencia de Cristo que nosotros, que éramos constituidos como pecadores, ahora somos constituidos como justos. Es a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros, que nos encontrábamos sin esperanza, hoy nos encontramos abrigados a la esperanza. Que es a través de la obra de Jesucristo, ¿verdad?, o de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que antes, ¿verdad?, nuestra ciudadanía era terrenal y ahora tenemos una ciudadanía celestial. Entonces, importante como primer principio
que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de lo que Jesús ya hizo. Él fue el modelo de la obediencia. Dice que él, teniendo la autoridad de ser Dios, ¿verdad? Dice que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino por el contrario, se despojó hasta lo último y hasta la muerte de cruz. Entonces, Jesús es el principal ejemplo de obediencia. El segundo principio, nuestra obediencia requiere una firme convicción. Hebreos 5:28 dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, en este pasaje vemos a un Pedro, ¿verdad? Y a la iglesia de Jesucristo, a los apóstoles, ¿verdad? Confrontando a la autoridad judaica más temible en esos tiempos, que era el Señor. Ellos le habían amenazado a Pedro, diciéndole, te vamos a dejar, los vamos a dejar en libertad, pero no hablen de ese Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Una vez está en libertad, lo primero que hace es predicar a Jesucristo, el crucificado y resucitado. Vemos aquí cómo Pedro, envalentado con los discípulos, confronta a la autoridad a riesgo de su propia vida, ¿verdad? Esto requiere una convicción firme. Entonces, para ser obedientes tenemos que tener esa convicción firme. Recuerdo que una historia que narra habla sobre un joven que había sido contratado como dependiente en un almacén que vendía artículos para barcos, artículos marinos. Y él, estando en ese lugar, era la única fuente de ingreso en su hogar para su madre y para él. Pero después que había hecho una excelente labor, el dueño se le acerca al joven y le dice, ¿sabes qué? De la próxima semana vamos a trabajar también los días domingos, porque necesito completar y cubrir con compromisos, y por eso necesito que vengan los domingos. Aquel joven baja la cabeza y le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo no puede contar conmigo, porque es el día domingo, el único día que cuento para poder congregarme o estar en mi iglesia. Cuando el dependiente, escucha tal aseveración, se molesta y dice, ¿sabes qué? Hasta hoy trabajas conmigo. Pero una hora después, llega a ese lugar un banquero que estaba requiriendo un asistente para un nuevo banco que iba a haber en la ciudad. Y le pregunta al dependiente, ¿conoce usted a una persona que pueda hacer confianza con la cual yo pueda contar para ser asistente mío en un banco que va a estar? Le dice el hombre, el dependiente, de manera irónica, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco a este joven que podía servirte, eres muy buen trabajador, muy buena persona, pero sabes que lo acabo de despedir. ¿Sabes por qué? Porque prefirió perder el trabajo antes que tener que faltar los días domingos a su iglesia. Cuando aquel banquero escuchó esta aseveración, le dijo, ¿sabes qué? Esa es la persona que yo necesito. Porque aquella persona que puede tener la convicción de poder, por los principios que están establecidos en él, sacrificar hasta su propio trabajo, esa persona es la persona que yo necesito tener para confiar y trabajar con él. Y fue de esta manera que este joven fue bendecido. Entonces, uno de los principios de esa obediencia son convicciones firmes. Tenemos que ser firmes en nuestra convicción de obediencia. Muchas veces, recuerdo cuando empecé a caminar en Cristo, había mucha oposición, aún en nuestra familia, aún entre nuestros amigos. Había oposición. Había personas que en un momento se incomodaban por el hecho de que nosotros habíamos obligado al cristianismo. Pero ¿sabes qué? Siempre mantuvimos nuestra convicción firme. Aún en situaciones, inclusive pudimos padecer injusticia por muchas personas, pero ello no nos llegó a evitar que nosotros siguiéramos siendo obedientes al Señor. Obediente en su palabra, obediente en servirle, obediente en agradecer todo lo que Dios había hecho en nuestras vidas. El segundo principio que vamos a ver, el tercero, es que nuestra obediencia requiere una buena disposición.
Génesis 22:3 vemos a Abraham, ¿verdad? El cual Dios le pide que ofrezca en holocausto a su hijo, su único hijo. Y dice la palabra que en el versículo 3, Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y elaboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí, hermanos, hay algo poderoso. Vemos a Abraham, se le había dicho que tenía que ofrecer, tenía que hacer un sacrificio, el hijo de la promesa, el cual había esperado por muchos años, y se le dice, tienes que ofrecerle el sacrificio. Vemos a Abraham que aunque posiblemente no entendía, estuvo dispuesto, tuvo una disposición correcta, tuvo una buena disposición. Sé que de mañana se levantó, preparó el asno, preparó los utensilios, preparó el muchacho, amén, preparó los sirvientes para ir a la tarea, a obedecer lo que Dios le había dicho. De hecho, hermanos, es curioso ver que tampoco le menciona tal caso a Sara. Yo creo, amados, que si le hubiera dicho a Sara, Abraham no hubiera salido de su casa. Entonces vemos una disposición, una buena disposición en lo que se refiere, ¿verdad? A la obediencia. Había un muchacho que estaba en un colegio y la maestra le decía cada rato, siéntate, porque estaba ahí tranquilo, se paraba por un lado para el otro, siéntate, y el muchacho no se sentaba, pero después se paraba. Hasta que un momento, la maestra le dijo, ¿sabes qué? Siéntate o si no llamo a tus padres para que disciplinen. Y en ese momento el muchacho quedó sentado. Cuando pasó unos minutos, llega otra maestra del lugar y le dice al niño, oye, qué niño tan educado, está bien sentadito. Y dice el niño, el que pasa es que estoy sentado, pero en mi mente estoy de pie. Entonces ahí vemos que a veces, ¿verdad? Nuestra disposición puede ser no la correcta a obedecer a Dios. De repente el esposo le dice a la esposa que hay que tomar una decisión referente a estas cosas y la esposa dice no está de acuerdo. Pero en lugar de sumarse a lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿qué puede hacer? ¿Sabes qué? Está esperando nada más que cometa un error para decir, te lo dije. Y a veces estas cosas pasan hasta en el liderazgo, ¿verdad? Donde en lugar de orar para que las cosas florezcan y que la obra de Dios se vaya dando y seguir el lineamiento del liderazgo, estamos orando para que se equivoquen. Eso no es una buena disposición. Aquí la Biblia nos está diciendo que para ser obedientes tenemos que tener una buena disposición. Número 4, nuestra obediencia produce un legado a seguir. Primera de Reyes 22, 42 y 43. Dice, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Siel. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí vemos, ¿verdad?, a un joven llamado Josafat. Él le toca en turno el reino, porque su padre había muerto, pero Asa había dejado un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es una línea, es un camino, es aquello que dejamos trazado para que nuestras generaciones puedan seguirla, ¿verdad? Porque dentro de ese legado podemos dejar, sí, una buena herencia, pero qué tan importante es que a nuestras generaciones le dejemos un legado de ¿qué? De obediencia. Un legado en la cual, ¿verdad? Podamos, nuestros hijos, nuestras generaciones puedan seguir el camino que un día le trazamos para que ellos caminaran. Recuerdo, mi padre no es creyente, mi madre sí, pero recuerdo que mi padre desde muy pequeño hasta mi juventud, si bien es cierto, las cosas que tuvimos como jóvenes, eran las cosas que todo padre podía dar a unos hijos. Algo que trazaba, que impactó en mi vida y que me ha hecho efecto hasta el día de hoy, fue el ejemplo o el legado que mi padre nos dejó. Mi padre siempre nos ha dado el legado de ser personas íntegras, de ser personas responsables y de ser personas diligentes, esforzadas. Ese legado es el que hasta hoy mantiene, ¿verdad?, mi vida como siervo de Dios y como parte del negocio
o líder del negocio que ahora tenemos. Entonces, así mismo, nosotros como creyentes debemos que transmitir un legado de obediencia. Nuestros hijos tienen que ver a sus padres, ¿verdad? A pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que haya escasez, amén, siendo personas fieles y obedientes a Dios. Siendo personas, amén, que busquen el rostro del Señor. Siendo personas que a pesar de las circunstancias podamos hablarle al Señor a quien lo necesite. Podamos darle un consejo a quien así lo necesite. Ese es el legado que debemos transmitir. Que cuando nuestros hijos, ya sean niños o jóvenes, llegan a la pubertad o llegan a desarrollar su vida familiar, ellos puedan recordar el legado de sus padres, orando, buscando el rostro de Dios, confiando en Dios, haciendo lo correcto, siendo personas de ejemplo en esta sociedad y en nuestras iglesias. Amén. Entonces, nuestra obediencia produce un legado a seguir. También, como último, dentro de las características de la obediencia, tenemos también que amamos a Dios cuando lo obedecemos. Amén. Juan 14:2 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí vemos a Juan, ¿verdad?, estableciendo un principio teológico muy controversial en ese momento. Recordemos que el judaísmo se basaba en rituales, se basaba en que las personas que decían a alta voz, yo amo a Dios, yo doy todo mi diezmo, doy todas las cosas, ¿verdad? Sentían que eran las personas que verdaderamente amaban a Dios. Enmarcada en un ritualismo, enmarcada en una hipocresía, ¿verdad? Pero Juan ahora, estableciendo una base teológica, les dice, ¿sabes qué? ¿Sabes quién ama a Dios? Aquel que puede obedecer. Amén. La obediencia es un sinónimo de amor a Dios. Hoy podemos acercarnos a Dios. Hoy podemos decir que lo amamos cada vez que lo obedecemos. Y eso es importante, hermano, porque si bien es cierto, dentro del matrimonio, es muy necesario y muy importante transmitir el afecto entre padre, hijo, padre, esposo, esposa. Pero también es importante transmitir obediencia. Que papá, que mamá, que nuestros hijos crezcan y sepan que la manera en la cual demuestran su amor a Dios es cuando son dispuestos a obedecer a lo que Dios dice. No es tan fácil, ¿verdad? Pero es posible, porque si el Señor lo instituyó como instrumento, como herramienta, es posible. Ahora vamos a ver los beneficios de la obediencia. La obediencia a Dios me da acceso a sus promesas y misericordia. Amén. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aquí vemos al Dios Todopoderoso estableciendo un pacto con su pueblo, pero le da como requerimiento, ¿verdad?, que obedecieres a sus estatutos. Amén. Cuando obedecemos a Dios, amados, tenemos acceso a sus bendiciones, a sus beneficios. Tenemos acceso a su misericordia. Hoy por hoy tenemos que inculcar en nuestros hogares, en nuestras casas, donde vayamos. Amén. Tenemos que inculcar esa obediencia a lo que Dios dice, a lo que Dios establece, a lo que Dios llama como correcto, a lo que Dios ha instituido como parámetro para guiar nuestra vida. Cuando lo hacemos, amén, accedemos a sus promesas, a su misericordia. Hoy estamos pasando un caos, una situación tan difícil en nuestro país. Amén. Pero si a pesar de la situación nosotros nos mantenemos firmes, obedeciendo a Dios, a lo que Él dice, orando, confiando en Dios, transmitiendo, ¿verdad?, esa paz que Dios nos pone en nuestro corazón, de seguro Dios manifestará sus milagros y su misericordia. El segundo beneficio dice también que la obediencia, que cuando somos obedientes obtenemos cobertura de Dios. En Job capítulo 1, versículo 9 al 10, se menciona, ¿verdad?, que estaban reunidos, ¿verdad?, los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Y dice que cuando él se presenta, Dios le pregunta, ¿dónde viene? Él dijo, vengo de rodear el mundo. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi hijo Job, a mi siervo Job, obediente, un hombre, ¿verdad?, que tenía un sinnúmero de cualidades, ¿verdad?, que eran agradables delante de Dios. Todas ellas que marcaban a un hombre obediente.
¿Y qué dice Abraham? ¿Qué le dice Satanás a Dios? ¿Cuál es el argumento que utiliza? Lo que pasa es que él te obedece porque tú lo tienes cercado. Amén, porque tú guardas su hogar, su familia, su casa. Amén. De manera que la obediencia provee una cobertura, provee una protección. Hoy dentro de los matrimonios, hermanos, ¿por qué hay tantos divorcios, hay tantos problemas familiares? Porque las personas no tienen esa cobertura de Dios que guarda la familia, que guarda la casa, que guarda los hijos. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, porque la familia no está buscando obedecer a lo que Dios estableció. Amén. Entonces la obediencia produce cobertura, produce protección. Hoy necesitamos que nuestro corazón sea protegido. ¿Para qué? Para que no se envanezca, para que no se llene de resentimiento, para que no se llene de angustia. Amén. Toda esa protección Dios la provee a través de la obediencia. Dice también, cuando somos obedientes, somos sensatos y sabios. En el pasaje que hemos leído como base, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra prudente también significa sensato, también significa sabio. Quiere decir que cuando obedecemos a Dios, hemos contado delante de Dios como personas que sensatas, capaces de tomar todas los lineamientos que necesitamos para hacer lo que Dios dice. Pero también no somos contados como ¿qué? Como personas sabias. Hoy por hoy, la juventud, ¿qué necesita? Necesita escuchar, oír a personas sabias. Hoy, ¿qué necesita el gobierno? Buscar el consejo de personas sabias. Amén. Y estas personas sabias que somos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que buscar esa sabiduría cuando obedecemos, cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la obedecemos. ¿Cuánto dicen amén? Aquí dice también: cuando somos obedientes, construimos sobre base firme. Dice, la segunda parte del versículo dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que cuando nosotros estamos obedeciendo a lo que Dios dice, estamos estableciendo una base firme para nuestra vida, una base para construir una familia, que dure, una base para construir un buen negocio, un buen trabajo, una base para construir un buen vecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una base, estamos afianzándonos sobre una base firme. ¿Cuál es esa base? Jesucristo. Hoy por hoy, ¿qué necesita la persona que hoy no se siente sin esperanza, se siente desalentado, se siente desanimado? Necesitan tener a Jesucristo como base de su vida. Necesitan edificar y construir su hogar sobre Jesucristo. Quizás lo han intentado por sus propios medios, quizás lo han intentado con su propia fuerza, pero como vemos al final que vienen los vientos, vienen los huracanes, que son los obstáculos, y derriban aquel hogar, aquella relación, aquel sentimiento, aquel nexo familiar, ¿verdad? Son derribados. ¿Por qué? Porque no hay una base firme. Cuando somos obedientes también también Jesús se revela a nosotros. En Juan 21:13, en la parte B, dice, 21:13 voy a leer: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es importante, subraya esa palabra manifestaré. En otra traducción puede decirse me revelaré a él. Amados hermanos, cuando somos obedientes a Dios, Dios se va a revelar en nuestra vida. Él se va a revelar, ¿verdad?, en tus decisiones. Él se va a revelar en tu ministerio. Él se va a revelar a ti en tu hogar. Vas a poder tener las mejores decisiones. Vas a poder escuchar a Dios y obedecer a Dios, porque Él te lo va a revelar. Amén. Porque la revelación de Dios viene hacia aquellas personas que están junto al Señor, a aquellas personas que obedecen lo que Dios está diciendo. Amén. Y hoy por hoy, si algo que necesitamos para que nuestra sociedad mejore, para que en este momento en el cual hay caos a nivel mundial, es revelación del cielo. Es que Dios sea quien guíe nuestras decisiones. Es que Dios sea el que tome el control sobre nuestra barca. Amén. Entonces aquí dice la palabra del Señor que cuando somos obedientes, amén,
Dios se va a revelar a nosotros. Pero también dice que cuando somos obedientes podremos resistir todos los embates del enemigo. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos, ¿verdad? Y dice también, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Qué nos habla también cuando somos obedientes? Amén. Como estamos cimentados sobre bases firmes, sobre Jesús. Todos los envases del enemigo, todas aquellas acechanzas, todos aquellos pensamientos, todo aquel desaliento, todo aquel desánimo, todas aquellas cosas que quieren apartarte, que quieren hacer menguar tu fe, que quieren hacerte abandonar el camino del Señor, que quieren hacerte renegar de Dios, que quieren hacerte olvidar que Dios una vez te salvó y te restauró, y que el mismo Dios que te bendijo también es el mismo Dios que promete que te va a seguir bendiciendo. Amén. Cuando somos obedientes, amén, podemos resistir a todos esos embates. Embates, ¿verdad?, de afuera y los embates de adentro. Es decir, aquellas cosas inclusive que pueden surgir en nosotros mismos. La obediencia nos ayuda a examinarnos, ver qué hay en nosotros, ver qué Dios quiere hacer en nosotros, qué quiere hacer con nuestra vida. ¿Qué quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos, con las personas que amamos? Amén. La obediencia, ¿verdad?, permite que podamos resistir todos los embates del enemigo. Ahora, por último, voy a mencionar consecuencias de la desobediencia. Dice, el que es desobediente es insensato. Segundo, el que es desobediente no tiene base firme. Ya vimos aquel que edificó su casa sobre la roca, aquel que escuchó y obedeció, pero el que no escuchó y no obedeció, ¿qué? Sus bases no son firmes. ¿Por qué hay tanto divorcio hoy? ¿Por qué ahora en los matrimonios se da bueno, no nos sirvió, esto no funcionó, tú coges tu camino y yo cojo el mío? Amén. Y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hay base firme. Porque Jesús, el mediador, aquel que instituyó el modelo de la familia, aquel que dijo en Efesios capítulo 4 y capítulo 5, instituyendo la ordenanza, ¿verdad? Añadiendo a la palabra obediencia lo que se le llama la que se conoce como la palabra someteos. Dice, someteos esposas a vuestros esposos amados a vuestras esposas, hijos, someteos a vuestros padres. Amén. También habla sobre los siervos, o sea, los empleados, someteos a vuestras autoridades, es decir, a vuestros jefes. Pablo está hablando una serie de argumentos donde la obediencia, ¿qué hace? Rige y gobierna y guía a las personas a vivir una vida correcta. Hoy por hoy, el rol que Dios instituyó para la cabeza de familia se está perdiendo. El rol que Dios instituyó para la esposa, la ayuda idónea se está perdiendo. ¿Por qué? Porque hoy la desobediencia, hoy el no tener bases bíblicas y bases cristocéntricas está haciendo que cada día las personas se aparten más y más de Dios. Aprovechemos este tiempo, amados. Aquellos que están escuchando este mensaje y que quizás no han entregado su vida a Jesús, mediten sobre si quieren que Jesús entre en su vida para hacer los cambios, para hacer los ajustes, para que puedan resistir todos los embates, pueden resistir inclusive la escasez, pueden resistir el resentimiento, pueden resistir todas las cosas que Satanás quiere traer contra su vida. También, por último, el que desobedece a la autoridad acarrea condenación. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amados, cuando desobedecemos a la autoridad, estamos desobedeciendo a lo que Dios estableció como correcto. ¿Y cuál es la consecuencia? Condenación. Conclusión. Sé, amados, que he hablado sobre diferentes características y beneficios de la obediencia. Y obedecer a Dios no es fácil. No fue fácil para los discípulos que caminaron con el Señor, que lo vieron hacer milagros, obedecerle. Al punto que en el momento más difícil de la vida del Señor, en el momento que iba a experimentar la crucifixión y su juicio, lo abandonaron. Pero por eso nuestro Señor envió y dejó un consolador, el Espíritu Santo.
Hoy, amados hermanos, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos alcanzar, poder obedecer a lo que Dios establece para nuestra vida. Es el Espíritu Santo aquel encargado de llevarnos a la voluntad de Dios, de mostrarnos. El Espíritu Santo, conjunto a la palabra de Dios, el que está activo en nuestra vida para reconciliarnos con el Señor, para mostrarte el camino correcto y el camino incorrecto, para ayudarte en tus decisiones, para que puedas a confiar en ese Dios que ha dicho: yo estaré contigo todos los días. Quiero orar primeramente por la iglesia, por todas aquellas personas, ¿verdad?, que en algún momento nos ha sido difícil acatar las órdenes que Dios establece. Obedecer a Dios es un llamado, es una ordenanza que puede costar muy difícil, pero hemos aprendido que su final es bendición. Y hay muchas bendiciones que puede Dios tener reservadas para nosotros y que solamente la veremos cuando podemos obedecer lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Pero también quiero orar por aquel que nunca ha conocido la voluntad de Dios. Aquel que no se ha acercado a ese Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es aquel que hoy se encuentra sin esperanza, que se encuentra solo, al que se encuentra acorralado, que ha intentado hacer las cosas a su manera, pero no han funcionado. A esa esposa frustrada por ver que su matrimonio no avanza. A ese esposo quizás frustrado porque su negocio no camina como quisiera. A esa familia quizás endeudada que no ve ahora mismo la luz al final del camino. O a esas personas que hoy pueden tener resentimiento en su corazón y les es difícil amar a esas personas que le han hecho tanto daño. Yo quiero orar también por ellas. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos brindas en esta noche, Dios. Y quiero orar, Señor, por tu iglesia, aquella, mi Señor, Padre de la gloria, por la cual tú diste tu vida en la cruz. Aquella, mi Dios, que fue instituida como baluarte de la verdad. Aquella, mi Señor, Padre de la gloria, por la cual tú te diste en la cruz y te diste todo. Oro en este momento, Señor, porque tu Santo Espíritu, mi Dios, y por tu palabra, oh Dios, podamos, Señor, escuchar esa palabra que hoy tú tienes para nosotros, pero también, mi Señor, como hemos aprendido a obedecerla. Señor, y aunque parezca difícil, oh Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo es posible. Pues tú, mi Jesús, lo hiciste como ejemplo para nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria, que donde quiera que vayamos, oh Dios, seamos esa luz que resplandece. Que los que están a nuestro alrededor puedan ver en cada uno de nosotros un hijo de Dios, que sabe obedecerse a sus estatutos, que sabe obedecer a lo que Él ha establecido como lineamiento. Que tengamos el sentir, Señor, Padre de la gloria, Padre Santo, que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, mi Rey, podamos tener una palabra de aliento para quien lo necesite, podamos ser instrumentos de tu gloria, podamos llevar un mensaje de vida a quien hoy necesita vida. Oh Señor de los cielos, oro en este momento, Padre Santo, para que tú nos ayudes, mi Señor, Padre de la gloria, a poder buscar de tu rostro, sabiendo, mi Señor, que cuando te obedecemos, Señor, te demostramos que te amamos, oh Rey. Queremos decirte que te amamos, pero no solamente con nuestra boca, sino también con nuestras acciones. Por ello, Señor Jesús, oh Dios, te pido que ayudes a tu iglesia en estos momentos tan difíciles, que nos des la fortaleza, que nos des, Señor, el amparo, que la protección tuya cubra nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Oro también por aquel, mi Señor, al cual no ha conocido, aquel que cada día, Señor, se revela en nuestra vida, que es Jesús.
Oro aquel que hoy tiene una necesidad, aquel que se encuentra frustrado, aquel que se encuentra excluido, apartado, aquel que se encuentra hoy solo, aquel que hoy ha puesto sus necesidades como sus prioridades. Hoy quiero decirle y orar por esa persona, porque tú la levantes, que hoy pueda acercarse a ti, pues tu palabra dice que aquel que se acerca a ti, tú no lo echas fuera. Pues tu palabra dice, mi Señor, aleluya, que cuando nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Acércate a aquel, mi Señor, Padre de la gloria, que hoy siente que no tiene esperanza, que no tiene solución para sus problemas, que su matrimonio, las cosas no van caminando bien, que como jóvenes se han apartado de la voluntad de sus padres. Oro, mi Señor, Padre de la gloria, porque tu Santo Espíritu, mi Dios, también traiga redargullo, Señor, sobre sus corazones, sobre sus vidas, porque tú también estás interesado, mi Señor, pues tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú también nos amas a ellos, mi Señor. Tú también estás interesado en que ellos hagan parte de la familia de Jesús, oh Rey. Oro, mi Señor, Padre de la gloria, porque a través, Señor, Padre de la gloria, de esta palabra, mi Señor, tú toques el corazón de vida, de personas, de familia, de hogares destruidos, Señor, de personas que se sienten fracasadas, de personas que se sienten heridas, Dios de los cielos. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, visítalos, Señor, con poder, con gloria, para testimonio y gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Amén y amén.